Bueno, pues bienvenidos una vez más a Charla Cinética. Recuerden que pueden leernos, escucharnos, vernos como R Cinética en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Pueden escuchar lo mejor de Cinética en su primera temporada en Anchor y en Spotify. Próximamente la segunda. Y en YouTube nos encuentran como Cinética Proyectando Cultura. Ahí encuentran todos nuestros videos. Y bueno, ahora toca el turno de la recomendación de Eric. Él nos recomendó la película de El hombre de papel de Ismael Rodríguez. Entonces él nos va a platicar un poco sobre la peli. Vemos el tráiler y después comenzamos las charlas. Gracias amiga Susi. Ahí me veo. Mm. Le tenía que pegar a mi micrófono. Pues se trata de una película de este otro amigo Ismael Rodríguez, interpretada por Ignacio López Tarso. La fotografía es de Gabriel Figueroa, por cierto, que lástima que tuvimos que verla en este formato tan lamentable que nos tocó. Ya saben cómo es esta cosa. Pero la fotografía es por Gabriel Figueroa y la historia es sobre un libro de Luis Espota que se titula El billete y trata sobre un pepenador que por azares del destino se encuentra un billete de 10,000 pesos. Ahorita les voy a decir cuánto equivale eso actualmente y por qué es que este billete volvió loco pues, a todos, a toda la gente con la que él tuvo que ver y al que le hizo saber que tenía tanto dinero de la noche a la mañana. Y pues vamos a ver, no el tráiler porque no hay tráiler de esto, esta película es del 50 y, ¿qué? 53, 50 y algo. Y pues vamos a ver un cachito que yo creo que es el que más conmovió seguramente a la audiencia. Hasta luego, con permiso. Miren nomás dónde hemos venido a parar. Antes trabajábamos hasta en la televisión. Y por culpa de usted nos corrieron. Por culpa mía no. Por culpa de su destino. El día menos pensado lo van a levantar. Muéstrale una cantina. ¿Ya vio quién está aquí? No, ¿quién? Mi amigo Adán. No lo veo. Está escondido detrás de aquel pantoncito. Amigo Adán. Venga a saludar a Titino. Niños, díganle que venga. ¿Le puede dar un beso en el cachetito? Déselo, pero siga trabajando. Ya te di un beso. Ahora dame un beso. Ah, me diste un beso. Ahora dame un beso. Titino, ¿cómo se dice? Ay, dame otro beso. Y bueno, comenzamos con esta charla cinética sobre El hombre de papel de Ismael Rodríguez, protagonizada por Ignacio López Tarso. No se amontonen, no se amontonen. Bueno, pues no sé mucho qué decir, pero ya había hablado un poco de eso en la película pasada, pero al menos esta sí me recuerda un poco más a la peli de Los Olvidados, con todos estos contrastes de la ciudad y
pues sí, ¿no? Estas tomas aéreas que sí se sienten muy aéreas con el sonido de los helicópteros, Sí. pero de repente son como edificios y luego estas, pues no sé si también eran ciudades perdidas o bueno, así me parecen, como ahora son conocidas. No sé si todo, sí creo que sí todavía existen. Y pues creo que también es el mismo fotógrafo, ¿no? Que no sé si Gabriel Figueroa también hizo la fotografía de Los Olvidados, pero pues hubo ahí varias cosas que me parecieron muy No similares. sé. Pues por ese lado me gustó. Creo que también la actuación de Ignacio López Tarso pues está muy, muy, muy chida, ¿no? Sobre todo en esta parte donde está en el orfanato, bueno, en la casa hogar más bien, y que hace toda la interpretación de la vida que quiere como para el hijo que él tanto añora. Esa parte pues está así, no sé, está muy, muy chida. Y en sí la historia es muy buena, ¿no? Al final, el final me gusta mucho cómo va repasando, ¿no? Todo esto de cómo el dinero cambió pues su vida y arruinó sus amistades. Y no sé, hay algo que todo el tiempo me decía que sentía que Ignacio López Tarso como que tenía mucho porte para ese personaje. Como que por más que lo intentaba, no podía terminar de visualizarlo como pues como, sí, como esa persona como de muy, muy bajos recursos. Así lo sentí yo. Eh, Me gustó mucho, pese a que, o sea, creo que tiene como errores de continuidad, como que es constante en ese tipo, en las películas de esos años. Me gustó mucho el montaje, cómo estuvo organizado y demás. Y, y pues ya sí te deja con una sensación de entre. O sea, es de esas pelis ay, no sé, sí es como muy deprimente, ¿no? Esa sensación con la que te deja, porque no sé, como que no me hizo sentir así solamente triste por él, sino, ay, no sé, fue como hoy en Mundo Enfermo y Triste presentamos El Hombre de Papel. Y pues bueno, eso es lo que quería comentar. Mm, Yo, ay, a mí me gustó la película. No veo o no tiendo a ver películas viejitas, a menos que sea de Pedro Infante, porque mi papá ama a Pedro Infante, entonces solo he visto todas, creo, de Pedro Infante, pero no había visto como de otros directores, con otros, no, actores no. Entonces Pues esta esta peli es lo la vi. mismo, Liz. Esta película es Sí, después del mismo dije, director. ay, aquí Pepe el Toro, ¿qué hace aquí? Bueno, pero me pareció, o sea, es una película muy chida porque, bueno, o sea, creo que se llevó bien, no está chida porque, pues, obviamente lleva el tema de, pues, la vida que lleva él, ¿no? Este pepenador que, pues, algunos tienen más que otros y la vida que lleva hasta que su suerte cambia y él sin saber, aparte de todo es mudo, o sea, no tiene la misma capacidad de comunicarse con otras personas y a mí me pareció algo súper interesante que, digo, supongo que obviamente también es por el año de la película, que en ese momento, no tengo el dato, pero que se empezara como a llevar esta, estas señas, o sea, de que te empezaras a comunicar. Ah, bueno, cuando va al orfanato y la maestra sí sabe lengua de señas, o sea, yo dije, órale, qué chido, pero cuando él en realidad, o sea, la lengua de señas inició con esta interpretación, ¿no? Porque era una forma de comunicarte y pues ¿cómo lo hacías? Pues interpretando. El cine mudo, las obras de teatro, entonces cositas así que me parecieron súper, súper, pues chidas en la película. Obviamente hay personajes a los que súper odié, como este gandalla de su comunidad que, o sea, ahí como que te ponen a ver la diferencia, ¿no? La diferencia de que algunos tienen educación, algunos se alcanzaron pues a leer, a aprender a varias cosillas, ¿no? Y pues otros no. Entonces, ese gandalla de la comunidad, oh, lo mega odié. Yo dije, solo por leerles unos párrafos les cobraba.
Y aparte, yo creo que les estaba viendo la cara, no iban a tener casa, pero bueno, la ilusión del pobre de tener una casa algún día. Y también creo, obviamente también odié al señor entendí el punto de por qué se comportó así con él, porque el señor tenía una enfermedad, o sea, era alcohólico, el del que tiene el, ¿cómo se llama este títere? Titino, Tiene su nombre. ¿El qué? Titino. Ese. Ay, no, o sea, o sea, de por sí, o sea, la trayectoria que llevaba, porque era un pepenador. Entonces, su papelito lo llevaba y aparte en la película lo dice, ¿no? Que tiene que recorrer un buen de distancia para vender su papel y pues otros trabajan cerquita de su casa y él no, él recorre toda la ciudad porque le gusta eso. Aparte, qué difícil recorrer una ciudad donde muchas personas no te entienden. Yo creo que con el tiempo las personas que lo rodeaban pues le llegaron a entender, ¿no? Y también me pareció súper gracioso cada que les hacía así. La escena de donde está, creo que es una señora que vende agua o café, ya no recuerdo, desayunos, creo que era café. Y que le hace así y le agarra y le dice, es que ya subió todo. Y se la queda viendo así con cara de, no te creo. Pero me parece súper chistoso porque ella dijo algo muy cierto, o sea, mudo, pero nada tonto, ¿no? Entonces creo que era analfabeto, su discapacidad que tenía. Entonces, no sé, es una... El tema que tratan, yo creo que en esa época pues era algo que quería una, pues sí, innovación, ¿no? En el cine. Entonces me pareció una película muy chida. La vi, pero pues sí me quedé así como de, chale, porque soy una de las personas que busca como los finales felices. Que ya lo estoy cambiando, amigos, gracias a sus recomendaciones. Pero generalmente pues sí, estaba acostumbrada a ver o a esperar los finales felices y cuando les roban su billete, bueno, que esa ilusión hace que pierda su billete, la ilusión de tener un hijo hace que pierda su dinero, que no sé cuánto equivale y creo que Eric nos iba a decir ahorita cuánto equivale. Eric nos iba a decir cuánto equivale el billete. O sea, en esa ilusión de tener 2 un hijo, de millones. tener una familia, 2 millones, oh no, Son 2 pues sí, millones sí de era, ahora. no, sí, sí era una lanita. Bueno, pero por esa ilusión, o sea, el hecho de que él no quería morir solo, de que tenía que querer pues compañía, pues lo hace cometer pues este error de dárselo a la persona que tiene problemas de alcoholismo. Y es súper triste. Y cuando acabó dije, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pobrecito. Ni dinero, ni muñeco, ni hijo, nada. ¡Oh! Por eso puse mi carita de, ¿quién recomendó esta película? Pero está muy buena. Creo que es otra película que sí vería, o bueno, haría que la viera con mi familia, y que les gustan ese tipo de películas. Y la volvería a ver. Me pareció algo muy agradable. Pero qué triste que acabara así, la verdad. Qué feo, qué feo. En fin, ya acabé, amiguitos. Next. Next. Si recuerdo algo, los interrumpiré. Ni se puede. Porque Hugo ya me regañó. Qué gandalla. Pues creo que es una peli de muchos contrastes. O sea, contrastes, como ya lo había mencionado Susi, ¿no? De la ciudad a estos terrenos grandísimos en donde no había más que basura, ¿no? Y casas hechas del mismo material, ¿no? Contrastes entre clases sociales, ¿no? Que aunque a lo mejor pienso, por ejemplo, en las mujeres que tenían su prostíbulo, como sea, pues estaban más en el centro, ¿no? De la ciudad y cómo eran las mujeres supongo, en estas periferias donde vivía el personaje, Adán. Al igual que los hombres, ¿no? Sí se ve mucho ese contraste entre lo centralizado
y todos lo que sucede a las orillas de la ciudad. Me gusta mucho que podemos ver, pues sí, eso, ¿no? O sea, vemos Tlatelolco, vemos el centro de la Ciudad de México en aquellas épocas. Ya no me acuerdo qué otro contraste y en qué otro contraste iba a hacer énfasis. Ah, bueno, y en lo del dinero, ¿no? En esta perspectiva de que van teniendo los distintos personajes que giran alrededor de Adán, ¿no? Su amigo que pasa por él, ¿no? Y que tiene una familia. La mujer esta con la que quiere intimar. ¿Quién es otro? El chavo este que dice Liz, ¿no? El que les lee el periódico ahí en su grupo y que según los representa ante el sindicato y no sé qué tanta cosa. Pues vemos como estas perspectivas que tienen, vuelvo, ¿no? Personajes que pertenecen a distintas clases sociales sobre cómo ese valor les puede ayudar, ¿no? O para qué lo utilizarían. Y bueno, a diferencia del resto, lo único que quiere Adán es compañía, ¿no? Un hijo, o sea, alguien con quien compartir su cotidianeidad. Ahora también siento que, pues, bueno, es que no estoy como tan segura de qué tantas películas se hayan hecho así, como mostrando a estas personas en estas condiciones. Y por ahí de repente se hace el análisis, ¿no? La crítica sobre la romantización de la pobreza, ¿no? Porque el personaje es, pues vemos que su único, o sea, no se queja de otro aspecto más que el hecho de que está solo, ¿no? Pero precisamente se le ve feliz, ¿no? Trabajando de pepenador, ¿no? De ganando sus centavitos, y parece que su única preocupación es esa, ¿no? O encontrar la compañía. Y pues no sé, eso también da para un análisis. Ya, pero en general, pues la peli me agradó. Me recordó a cuando veía pelis viejitas con mi abuelita. En el canal 4, ¿no? ¿O no? ¿Dónde era ese? Sí, en el canal 4, justamente, que pasaban 2 pelis en la tarde. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que es una película que es muy dura y no sé si hasta cierto punto podría llegar a ser realista, porque realmente pues se ve la avaricia, ¿no? Del ser humano, de cómo intentan engañar a este pobrecito que no la debe ni la teme y ahí están tratando de quitarle un billete, ¿saben? Entonces, el ver que el personaje pudiera, se les quedaba ver con cara muy rara, eso me daba mucha risa para saber si estaban mintiendo o no. Pues sí es algo que te muestra de cómo la gente se puede aprovechar de los más débiles, o sea, es como ustedes ya lo dijeron muchas veces, él solo buscaba compañía, él solo buscaba alguien con quien compartir y pues todos los que creía que le podían ayudar se aprovechaban de él. Entonces, sí es una película triste, sí es una película que te hace reflexionar de muchas maneras y sobre todo de la avaricia del ser humano y de qué es capaz de hacer una persona por tener ese dinero, ¿no? A pesar de que ahorita, como lo dice Eric, es mucho, era un billete que ahorita vale mucho, por ejemplo, ya lo dijo Eric, 2 millones, sí te hace pensar así de, wow, si yo tuviera ese billete y estuviera en la misma circunstancia, o si llegara un personaje así y me dijera o hiciera lo que él hacía, ¿qué haría yo? Entonces, eso sí me lo puso a pensar y yo dije, no manches, ¿sería capaz de traicionarlo y robarle el billete? Entonces, hay muchas cosas que pasaron por mi mente porque una parte me decía, sí, se lo voy a robar porque la situación está buena y otra de, no, pobrecito, estás juzgando a los demás personajes y puedes hacer lo mismo. Entonces yo creo que es una película que sí te hace reflexionar, está buena, no me gustó tanto, o sea, no soy tan fan de las pelis mexicanas, yo también las veo con mi abuelita, entonces tengo ahí uno que otro experiencia por las que no me gustan, pero pues es una película muy interesante que te hace reflexionar y que realmente
pues sí, o sea, conoces actores mexicanos que ahorita los ves y dices, no manches, esos papeles tal vez no le quedan, o ese papel, cómo lo llegó a hacer, o cosas varias, pero realmente, pues, está interesantona la película. Si me acuerdo de algo más les digo. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Voy o va alguien más? Voy a ser muy breve. Me quedaba pensando en la peli y creo que en la tarde comenté con Susi, le decía que ella le recordaba Los Olvidados. Yo le decía que pues es un poco el cine, el otro cine que hacía Ismael Rodríguez, ¿no? O sea, porque hacía el de comedias rancheras con Pedro Infante y de repente empezó a hacer un tipo de melodramas también ahí con Nosotros los Pobres. Y después, y de repente hizo Los Hermanos de Hierro que vimos con Santi, me parece, y este otro tipo, ¿no? Y entonces pensaba que era un director, o sea así, wow, o sea, yo pensaría que Ismael Rodríguez es el director, ¿no? O sea, dentro del cine mexicano, porque por el tipo de películas que hizo, por la gran variedad de géneros que tocó. Entonces pensaba en eso, pero también pensaba en este cine que me parece que se puso, no sé si muy de moda en esa época, porque, o sea, vuelvo a repetir esto de mostrarnos a la ciudad o el progreso de la Ciudad de México sobre todo, ¿no? Es decir, era una ciudad que no estaba totalmente desarrollada, pues hasta la fecha no termina de construirse una Ciudad de México como tal, pero eran como los inicios, ¿no? Era como la capital y lo que puedes encontrar, ¿no? Dentro de ella. Y entonces, pues como lo dijo bien Mel, encontrabas estos terrenos baldíos alrededor de casi el centro, porque lo que vimos ahí fue Tlatelolco, Chapultepec, la Alameda y algún otro lugar por ahí que encontramos que reconocemos. Y encontramos como todo esto que nos pintan de la ciudad, ¿no? Los prostíbulos, estas gentes que se ganaban la vida en la calle siendo artistas callejeros, que era el ventrílogo y me parece que, y estos pepenadores que un poco es como esta cuestión, sobre todo el personaje de Adán, era esta un poco la inocencia, que no sé si que tiene relación con la ignorancia, pero yo lo catalogo más como era un tipo muy, muy inocente, muy con un pensamiento infantil, ¿no? O sea, un tipo que no tenía como malicia en sí, o sea, no estaba maleado ni por vivir en la Ciudad de México, que me parece que ya era un caos en sí. O sea, era un personaje que parecía sacado de otro lado y puesto ahí, ¿no? O sea, no encajaba el personaje, más allá de que fuera mudo o no, ¿no? O sea, que eso también ya era una limitante dentro de esta ciudad. Pero me parece que el personaje en su forma de pensar y en estas formas, me parece que hasta por eso el nombre, ¿no? Adán, así como el primer hombre puesto ahí sobre un paraíso o un infierno, como le quieras llamar, metafóricamente hablando, lo colocas ahí y cómo se va desarrollando el personaje y cómo va conociendo estos vicios o estos malestares en las personas debido a una situación que es este famoso billete, ¿no? Pero un poco también reflexionaba sobre lo que dice Mel y esto de romantizar la pobreza de repente, ¿no? Es decir, pues sí, él no tenía aspiraciones, pero me parece que también tiene que ver con la educación, ¿no? Porque parece que entre menos conoces y menos sabes, pues también aspiras a menos cosas, ¿no? Tu vida se vuelve como más sencilla, ¿no? Cuando ya empiezas a tener como ciertos grados de conocimiento de esto, entonces tus aspiraciones se vuelven mayores. Entonces me parece que también va un poco en ese sentido, y la película López Tarso me parece a mí impresionante. Yo no encontré esto que dice Susi, que no le quedaba al personaje. O sea, me parece que es un tipo que puede hacer eso y otras cosas y le quedan bien siempre o casi siempre, porque también lo vimos en Macario y vimos interpretar otro tipo de personajes como de ese género, ¿no? De ese estilo. Y entonces me parece que bien. Y el desfile de personajes del cine, o sea, Ismael me parece que tenía ahí el libreto abierto para invitar a todos los que quisieran salir en sus pelis. Pasó Julio Alemán, pasó ahí Pedro Vargas, en pequeñas actuaciones ahí que dices, pues si no sale tampoco importa, ¿no? Pero son lujos que se daba Ismael, me parece. O sea, por eso pienso que era como el director de nuestro cine y me parece que está considerado como el gran director de nuestro cine, ¿no? O sea, por toda la cantidad de películas que hizo y por el tipo de películas, ¿no? Y con los que trabajó, ¿no? Con los actores que trabajó de la época. Y entonces, pues hasta ahí mi comentario, o sea, pienso en eso, que me parece que estos temas, nada más para terminar, estos temas de ciudad o del desarrollo de la ciudad se volvieron como recurrentes, ¿no? También pensaba en Nosotros los Pobres o Un Rincón Cerca del Cielo o estas películas, ¿no? Que se hicieron en esa época, ¿no? Pero no sé, a ver, ahí alguien si puede apoyarme con más datos. Sí, yo creo que también se estaba dando mucho en ese entonces a hablar sobre la pobreza. O sea, Los Olvidados fue que en el 50 y este es del 63, o sea, ya habían pasado 13 años. Obviamente, Buñuel la retrata muy diferente y la mayoría del cine mexicano en ese entonces lo vemos, como ya lo mencionaron, ¿no? Un poquito romantizada.
Y yo de esta película, antes de verla, dije, voy a ver un súper melodrama. Sí, sí es melodrama, ¿no? Sí lo tiene, pero bueno, yo pensando de Ismael Rodríguez, teniendo como referencia a nosotros los pobres, dije, bueno, va a ser un súper melodrama. No llega a ese nivel, pero bueno, no, pues que una película que vemos como todo el círculo que rodea al personaje principal, ¿no? A partir de que se encuentra el billete, pues bueno, ¿no? Es la avaricia. Yo con lo que me quedo de la película creo que es con la actuación de López Tarso, con un actor creo que con Macario, ¿no? Creo que es su película más reconocida, con Días de Otoño, etcétera. Pero también un poquito, yo creo que también un poco a veces como odiado, ¿no? En otros papeles que hizo. Pero aquí yo creo que es una gran actuación, ¿no? Creo que la misma complejidad de no actuar, de solamente, ahora sí que actuar con el cuerpo y con los gestos, bueno, creo que hace un gran papel. Y con el otro punto que me quedo es con la fotografía de Gabriel Figueroa, ¿no? O sea, sí hay varios planos que digo, wow, ¿no? Y sigue el mismo estilo que habíamos visto en películas anteriores, con los claros oscuros, ¿no? Incluso hay una toma cuando Noé Murayama, que es el, el que interpreta como el organizador de ahí del barrio, ¿no? Cuando una a todos los que ven ahí para que entren a la casa, hay una toma ahí por ahí un picado, ¿no? Se me hizo muy interesante esa toma, dura unos segundos, pero bueno, creo que para la época resulta muy interesante. Y también el montaje, ¿no? Luego estas tomas que hay que desde el helicóptero, ahí media, para hoy no resultan raras, ¿no? Pero bueno, también, no sé cómo se llama, hay un actor, creo que ganó el Oscar, que es mexicano, que algo que hizo él era precisamente estas tomas desde el helicóptero, ¿no? Pero había hecho un mecanismo para que no se moviera tanto la cámara. No sé si fue antes o después, pero bueno, ¿no? Y también ya está otro suceso que lo marca con esta película. Y nada más para finalizar, en el 61 hace Los Hermanos del Hierro, en el 62 hace Ánimas Trojanos y en el 63 esta película, ¿no? Entonces iba con todo Ismael Rodríguez. Y ya, hasta ahí mi comentario. Y la tonadita esta de la armónica, perdón, Santi, nada más, es la misma de los Hermanos de Hierro, ¿no? O sea, la misma, tú, es la que se parece. Se parece, sí. Es el mismo compositor, ¿no? Roberto algo, Leiva o algo así, ¿no? No me di cuenta. Y de hecho también en el guión vi que también estuvo ahí Ricardo Garibay ayudando en esta película. También me di cuenta al principio. Ay, a mí me encantó esa escena. ¿Cómo ya sabían que era el mudito? Yo dije, ¿cómo sabe? No habla, entonces suponen que es el mudo. Pero cuando pasan la escena donde está con su armónica, dije, ¡oh, qué hermoso! Que aparte ya es casi al final de la peli, ¿no? Porque él usa el teléfono varias veces, pero no se ve él cómo diablos se comunica, ¿no? Y la otra gente le entiende. Tú estás así, hice la misma cara del policía, o sea, cuando le dicen, ¿me presta su teléfono? Que le dice que si le presta el teléfono y el policía se queda así de, o sea, todos se quedan así con cara de, ¿qué está haciendo, no? ¿Cómo que va a hablar si es mudo? Hice la misma cara que el policía, pero ya cuando vi, o sea, al final, o sea, con la escena donde pasan de por qué sabía que era el mudo, dije, qué chido, esas relaciones o esas adaptaciones que tenía que hacer el mudito para que le entendieran o para que supieran que era de él. Dije, pero qué mala onda cuando le rompió el parabrisas a su amigo. Eso no se hace. Después entendí porque dije, su vieja bien mala onda, que le quería quitar su dinerito. No, eso no se hace, amigos. Y el otro también que se deja. Dice mi abuelita que mueve más una cola. Bueno, algo así, no, que una... Jalan más dos... Una yunta de bebé. Jalan más dos pelos de vieja, ¿me acuerdas? Sí, mejor por ahí. Hay muchas versiones de esa frase. Sí. Pero yo me quedé así de ¿qué versión va a decir Liz? ¿Cómo? Yo me quedé así de a ver qué versión ibas a decir tú. Porque sí, como dice Amelia, hay muchas versiones. Algo así. Bueno, pero la cosa es que le hizo caso a su vieja. Y después cuando le pega dije, el típico, o sea, sí, sabía que era de la época, pero sí dije, el típico hombre, ya no me cae bien. Qué bueno que tampoco. O sea, cuando todos le quisieron robar su billete, yo dije, no, su amigo va a llegar y lo va a salvar porque se fue de viaje.
yo dije, no, él va a llegar y lo va a salvar porque pues siempre iba por él y cosas así, ¿no? Y le marcaba y era el que le entendía y todo. Y cuando vi eso dije, hijo de mi vida, qué mala onda. Por eso uno ya no tiene amigos. Pero está muy buena. Hay varias escenas que dije, ay, qué bonito. Me parecieron graciosas y otras que me molestaron, como cuando le roban su dinero. Bueno, en fin, era de lo que me había acordado, amigos. La voy a volver a ver, me gustó. Bueno, yo. Creo que falta yo y tú, Eric, ¿no? Algo así. ¿Sí? ¿Meli? Ah, no, sí. Yo para mí digo, Meli, sí, ¿no? Bueno, creo que para mí lo más valioso de esta peli es el guión. Creo que el guión está muy, o sea, el traspaso del libro a hacerlo película, creo que está muy bien en cuestión del guión y como el haber estructurado como también el personaje López Tarso nos permite como esta indignación, ¿no? En los espectadores, de lo que le pasa, de lo que le sucede. Y creo que es un gran acierto de pronto haberlo escogido a él. Y también esta parte que decíamos en la otra película, en esta época, y un poco también lo que decía Santi, es que pues la problemática que buscaba en este cine, pues eran las problemáticas de la clase baja, ¿no? O sea, todas estas cosas, el cuestionamiento de la moralidad, eh, cómo se comportaba la sociedad hacia una clase, ¿no? La clase cómo entraba en conflicto, ¿no? Y después, pues pasamos, ¿no? De estos años 60, nos pasamos a los 70, que lo vimos en la otra película, de las problemáticas, bueno, ya son como diferentes, ¿no? Ya tratan de ser un poco más realistas, más contemporáneas. Y bueno, pues creo que también esta peli es un clásico por muchísimas cosas, ¿no? Por el actor, el director, la época, ¿no? Y bueno, pues esto. Y bueno, datos curiosos, bueno, no curiosos, datos extraños, o cómo decirlos. Anyway, en aquel entonces, en el 63, el, ustedes podían comprar $1 por $1.13, para que más o menos se den una idea. Y la inflación pues ha provocado de que, imagínense que ahora un peso bueno, 10,000 pesos de aquel entonces valgan ahora 2 millones, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahí. Es más por el asunto de la inflación, que es que la cantidad se ha hecho así superlativa, ¿no? Pero estábamos en una economía muy buena en aquel entonces. Pero bueno, eh, una de las cosas que a mí me gusta de esta peli, que justamente como ya dijeron, pues detrás está Ismael Rodríguez, que tenemos todo este referente de películas con Pedro Infante y como ya dijeron, las películas rancheras y dramáticas y todo este tipo. Es el giro que dio gracias al guión, como decía Jovas, y ubicar ahora el asunto exclusivamente en un estrato social y que todo ocurra ahí, como decía Jovas, ¿no? Y se me hace una bonita metáfora de que justamente sea Adán, que como decía Hugo, es el hombre natural. El guión habla de un hombre, de cómo podría sobrevivir un hombre que no tiene esa maldad en sí, ¿no? Per se, permeado de vivir en una ciudad como esta, ¿no? Que constantemente se alude pues al monstruo que es la ciudad, ¿no? Y sin embargo a él disfruta vivir en la ciudad, ¿no? Disfruta vivir ahí, no se halla viviendo en otro lugar. Pero es esta metáfora del hombre que no trae nada de maldad y cómo es que tiene que padecer todas estas cosas cuando todo el mundo, pues sí las tiene y se la aprovechan de él, ¿no? Y a mí se me hace un giro interesante para Ismael Rodríguez, que ha venido haciendo, pues, venía haciendo otro tipo de enfoque,
justamente el contraponer o el hacer chocar o enemistar a las clases sociales, los ricos y los pobres y etcétera. Y aquí ya se concentra en otro tipo de visión y eso se me hace interesante. A mí no me gusta la actuación de López Tarso. Voy a decir una cosa bárbara, pero a mí se me hace un actor sobrevalorado. Porque si ustedes ven en sus películas anteriores, pues Rapiña, por ejemplo, que es un remedio un poquito que lo que hizo con esta película de Macario, pues era un actor que no me terminaba, a mí no me termina de convencer. Y sin embargo, como decía Santi, el papel que hace, la interpretación que hace en esta película al no hablar, creo que es su mejor actuación justamente por eso, porque no habla. Porque cuando habla, la caga. Pero bueno, entiendo que, por ejemplo, a ustedes las chicas más jóvenes no lo ubiquen en esa faceta, porque nosotros, pues un poquito más viejos, más bien nosotros lo ubicamos como Macario, o lo ubico en Rapiña, o lo ubico en otro tipo de películas en donde ya venía haciendo otro tipo de actuaciones en donde ya decía, ay no, es como cuando vemos a Pedro Infante hablando como Tizoc. O sea, desde que yo vi a Pedro Infante interpretando a Tizoc, dije, los indios no hablan así, es un estereotipo, es la visión turística del anglosajón, de cómo hablan los indios no hablan así. Y lo mismo vi haciéndolo a López Tarso, pero bueno, tema aparte, ¿no? El asunto es de que quisimos, bueno, cuando platicaba con Jovas acerca de qué película les íbamos a proponer, estaba, yo estaba sobre esta y sobre el Imperio de la Fortuna que decía Dante, son de las dos películas que más me gustan justamente por ese retrato de la crudeza, no de una sociedad, sino de la moralidad del ser humano, ¿no? Que no sé, a lo mejor yo creo que estoy delirando, pero esta película en particular de El Hombre de Papel es muy bíblica. Desde el nombre que es el personaje que es Adán y todos los personajes que están ahí, es como haber puesto a Adán en el infierno, no en el paraíso. Es como si Dios en esta ocasión se hubiera equivocado y hubiera puesto a su hijo a ver cómo sería crear un Adán en el infierno. Y que va un poquito en paralelo a lo que vemos en El Lugar Sin Límites, que el asunto ocurre en un pueblo y en esto ocurre en la ciudad. Pero en ambas películas estamos hablando de esas facetas humanas, de lo horrible que podemos llegar a ser como seres humanos, ¿no? Y no todo es color de rosa, amigos. No todo es con finales felices. De hecho, casi nada en la vida tiene finales felices. Entonces, hay que ver las cosas no con la perspectiva de la Rosa de Guadalupe, sino con la perspectiva de Arturo Ripstein. Hasta luego. Y nada más, yo recuerdo a López Tarso con Dana Paula en De Pocas Pulgas. Gran referencia. Yo sí lo recuerdo con Macario y su pavo o su pollo que no comió. Pobrecito. Sí. Ahí en Macayo, por ejemplo, la actuación que más me gusta es justamente la de la muerte. ¿Cómo se llama este actor que interpreta ese papel? Ya ni me acuerdo. Él sí hace una buena actuación. Pero bueno, ya vámonos. Perdón. Bueno, nos vemos la próxima semana antes de que se acabe esto. R Cinética en todos lados, Spotify, Anchor, todo. Adiós. Adiós. La camiseta de Liz. Liz, enseña tu camiseta. Eso. No sé si se veía, amigos, pero @rcinética para todos. Bye. Bye.